país, por enfermedades asociadas a su consumo mueren 60,000 mexicanas y mexicanos. En los últimos años, México ha avanzado en construir una legislación para proteger a las personas de la adicción al tabaquismo. El proceso legislativo que culminó con la Ley General para el Control de Tabaco fue fundamental. En este proceso, el senador Ernesto Saro jugó un rol estratégico. Hoy se tiene una legislación que protege la salud de las personas con ambientes libres de humo de tabaco. Las cajetillas contienen advertencias sanitarias con pictogramas. Existe una prohibición parcial de publicidad, promoción y patrocinio, entre otros avances. En el 2010 se hicieron aportaciones significativas para la agenda del control de tabaco en el país. El proceso culminó con el incremento de impuestos por 7 pesos adicionales a cada cajetilla. Fortaleció la política fiscal para reducir el consumo de tabaco, principalmente en los jóvenes. Su iniciativa, senador Ernesto Saro, fue clave en este proceso, como lo fue también el impulso decidido para que estas medidas fiscales fueran aceptadas en el gobierno federal. La Fundación Interamericana del Corazón, la Red México Sin Tabaco y la Alianza Nacional para el Control de Tabaco le extendemos un merecido reconocimiento por sus contribuciones a la agenda de salud pública del país, específicamente en materia del control de tabaco. La actuación del senador Ernesto Saro en México y su conocimiento del tema lo ha llevado al rol de modelo para otros legisladores en otros países. La Organización Panamericana de la Salud y la campaña de Tobacco Free Kids lo han invitado a participar y visitar otros países. Todavía quedan algunos pendientes en la agenda y esperamos que en el futuro otros legisladores comprometidos como usted sean aliados a una causa que nos impulsa a mantener la guardia. Para finalizar, quiero mencionarle que el senador Saro es un ejemplo de lo que los ciudadanos esperamos de nuestros legisladores, comprometido a promover las leyes de salud y de calidad para los mexicanos. Senador, a 2 meses de terminar su labor como legislador, quiero decirle a nombre de todos los que trabajamos y colaboramos en la Fundación Interamericana de Corazón y de las ONGs que están comprometidas con la salud de los mexicanos, que siempre estarán en nuestras mentes y con gratitud perenne por su destacadísima labor. Muchas gracias por todo y muchas felicidades.